tardes. Yo le decía, llena más un cura que Lope de Vega. Y yo le respondía, es que Lope era cura también. Un cura particular también, ¿eh? Buenas tardes. Estamos llenos hasta la bandera, que esto es maravilloso. Vamos a ver, porque queda gente fuera, pero vamos a intentar a ver si se pueden ir ubicando y que puedan entrar todas y todos los que han venido. En primer lugar, darle la bienvenida a Pablo Dors. Es realmente un honor para este teatro, el Teatro de la Comedia, y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Te hemos tenido alguna vez en el patio de butacas, pero esta es la primera vez que te tenemos en el sitio en que te corresponde, en el escenario. La verdad es que me preguntaban, ¿estarás orgulloso por este logro? Yo en absoluto no. Los logros producen orgullo, pero esto no es un logro, esto es un regalo. Y por eso me siento agradecido, que es muy diferente, ¿no? Así que gracias de corazón por estar aquí, por acompañarme, me siento muy emocionado. Y lo más importante que tengo que decir es viva la madre que os parió. Que viva, que viva. Y bueno, y daros la bienvenida a todas y a todos, y supongo que muchísimas y muchísimos de los que estamos aquí somos parte de Amigos del Desierto, ¿no? O sea que eso también es una ocasión maravillosa para que nos podamos poner todos juntos. Pablo quería un teatro, y para presentar el libro, quizá por la cosa esta, ¿no? de lo cómico y lo profundo, ¿no? Que estos grandísimos autores, Lope de Vega, Calderón, Tirso de Molina, siempre estaba. O sea, por muy profunda que sea la obra, siempre tiene su parte cómica, y encontrar ese equilibrio, ¿no? En realidad, no es que yo quisiera un teatro, así dicho así, no es exactamente esto. Me propusieron un teatro y me pareció una idea muy bonita, en parte porque mis libros todos tienen una estructura teatral. Vengo de una familia de teatro, ahí está mi hermana Esperanza, mi hermano Luis, Ignacio, personas de teatro, y porque efectivamente esto que dices, ¿no? O sea, mi literatura, mis libros quieren ser libros profundos, pero al mismo tiempo ligeros, ¿no? Para mí esto es casi una obsesión, ¿no? La claridad, la sencillez, pero también la ligereza, sobre todo cuando se abordan temas pues profundos, o pues si uno se pone demasiado solemne, pues es insoportable. Entonces hacerlo con una cierta, digamos, ligereza o legibilidad, me parece que es fundamental para la literatura, ¿no? Y solo decir que estamos en el mejor teatro de Madrid. Pero eso ¿por qué? No sé si es el más bonito, pero es el que hay más comunión entre el escenario y el público. O sea, que creo que es... Desde luego, verlo desde aquí es muy diferente que verlo desde abajo. Pero no, te da esta sensación de que hay muchas personas, pero que estas personas están cerca. Sobre todo tan sonrientes, ¿no? Porque veo a todos muy sonrientes, que esto no puede salir más que bien, vamos. Hoy estamos aquí para el bautizo del 13º hijo, ¿no? Cura y 13 hijos, o sea que esto es... Me parece muy importante también, te corto inmediatamente, Tú corta. lo importante de que sea un bautizo, ¿no? O sea, un bautizo es una experiencia iniciática. Lo que importa aquí no es tanto el libro es la ocasión para hacer este acto iniciático de transformación, ¿no? O sea, que este libro quiere ser un objeto peligroso para que realmente seamos nosotros los que nos bauticemos, es decir, los que nos iniciemos en algo nuevo, ¿no? O sea, que algo nuevo están haciendo, ¿no? Yo querría, claro, cómo hablar de Pablo, ¿no? Pero son palabras sacadas del libro. No diré qué personaje las dice, pero yo creo que vienen perfectas. Y dicen así: lo que yo quisiera ser es un puente invisible que los hombres y mujeres cruzasen para llegar a lo mejor de sí mismos. Me sobrecoge albergar una aspiración tan sublime, pero me parece que solo una aspiración tan sublime está a la altura de mí mismo. Creo que esto lo dice uno de los personajes, que no desvelaremos cuál es. Me parece una cita preciosa, no es porque sea mía, para empezar esta conversación, sobre todo por lo que dice este personaje, que es un adolescente, que dice esto nada menos, ¿no? De ser puente, ¿no? O sea, de ser puente, un puente invisible. Puente, ¿no? invisible, creo que es importante. Sí.
De alguna manera es lo que he querido ser en mi vida, ¿no? Un puente invisible, ¿no? Es decir, una persona que de alguna manera, un pontífice, ¿no? Lleva a los otros a otro lugar, pero no porque haya otro lugar que sea mejor que aquel en el que estamos, sino otro lugar para ponernos unos ojos y unos oídos que nos permitan volver a este lugar o estar en este lugar, dándonos cuenta de que esa otra vida no es otra que esta, pero con ojos y oídos nuevos, ¿no? Y esa ha sido un poco la tarea de mi vida y de mis libros, claro, ¿no? Hay otra frase que dice: jamás he sentido tan propios como ahora los destinos ajenos. O sea, que el comentario sería el silencio, ¿no? O sea, porque puedo decir que para mí es una verdad profunda, ¿no? Es decir, que cada vez me siento más implicado, más directamente imbricado en la historia de los demás, en vuestra historia. Siento que el destino ajeno es mi propio destino, sencillamente porque cada vez veo menos la separación entre las personas, ¿no? Es decir, que vosotros sois yo soy vosotros, somos uno, ¿no? Y por tanto, ¿cómo no sentir como propio lo de los demás, ¿no? Y de alguna forma, en mis libros, en particular pues es un canto a eso, ¿no? A cómo en realidad lo que conmueve de la literatura, lo que conmueve de las historias, es descubrir que estamos leyendo nuestra propia autobiografía. A partir de ahí, claro, o sea, yo creo que todos los que estamos aquí sentimos a Pablo como el maestro, ¿no? De ahí nuestro respeto y nuestra admiración. Y a mí me gusta decir que es un maestro de carne y huesos, ¿no? Y que el libro es un reflejo de eso, ¿no? Que no es el santo, es el ser humano, ¿no? Pero eres nuestro maestro. Maestro no sé, pero por lo menos carne y hueso sí. Entonces, a mí me gustaría empezar por un aspecto de Pablo, sacerdote y escritor. Entonces, en el libro hay momentos que habla de los artistas y no salimos muy bien parados. Yo pienso, bueno, a lo mejor es que él hace como una separación y él es el escritor, porque a veces me pasa que yo digo, yo no sé si soy artista, yo me dedico al teatro, pero no sé si soy artista. Pero hay un momento que ya queda muy claro que él se incluye y dice, los escritores somos abstraídos, irascibles, maniáticos, egoístas. Te has sentido identificado con todo, ¿eh? Sí, sí. Yo me he ido puliendo cuanto he podido, pero de un artista nunca ha sido fácil sacar un santo. Bueno, en realidad, esto de artista y santo es un poco la historia de mi vida, ¿no? Que siempre he tenido esta polaridad entre la vocación artística, literaria, la vocación sacerdotal, religiosa, ¿no? Siempre lo he vivido como algo un poco dramático, ¿no? Pero tengo que decir que esta tensión o esta, en fin, dificultad, pues hoy por hoy he llegado a disolverla. No digo resolverla, pero sí disolverla, ¿no? Es decir, que realmente o sea, el arquetipo de escritor es muy poderoso, de artista, y el arquetipo de sacerdote, pues casi todavía más, en el sentido que todo el mundo espera del sacerdote o del artista algo en particular, ¿no? Y por tanto, si ser uno mismo para todos es difícil, ser uno mismo siendo esto es todavía más complicado, porque tienes que representar algo, ¿no? Pero hoy creo ¿cómo decirlo? Sin ánimo de sonar así grandilocuente, pero he trascendido esto. Es decir, que para mí lo importante ahora mismo no es ser escritor, por mucho que me encante escribir, ni tampoco ser sacerdote, por mucho que me encante mi oficio o mi ministerio sacerdotal, sino lo importante es ser persona. Ser persona, ¿no? Y si esto, la escritura, el sacerdote me ayuda, me sirve, pues extraordinario, pero lo importante no es aquello que hacemos en la vida, sino cómo lo hacemos, ¿no? Y si lo hacemos con amor, con entrega, con autenticidad, eso es lo importante, así que ahí es donde estoy. El porqué del título. Vamos al libro. Muy bien. Pues una gran pregunta. En realidad, este libro nace, como todos los míos, de otros libros, ¿no? Siempre sostengo que la literatura nace de la literatura, ¿no? Hace 10 años, en 2013, yo me encontré con un libro que seguramente es el libro que más me ha influido en toda mi vida, de todos los que he leído. Y ese libro se titula, como muchos de los presentes amigos del desierto sabéis, se titula Ejercicios de contemplación. Es un libro escrito por Franz Jalix, mi maestro, que fue un jesuita que falleció hace un par de años y que escribió un itinerario de cómo hacer la aventura interior, ¿no? Ese itinerario, en 10 tiempos, recogen pues, las categorías fundamentales de la vida
la naturaleza, el cuerpo, la sombra, el vacío, el perdón, la identidad, en fin, una serie de temas. Y desde que yo lo leí me pregunté si yo sería capaz algún día, y ahora pues 10 años después así ha resultado, capaz de escribir un libro donde se recogiera todo esto que él plantea, pero en clave narrativa, en clave relatos, ¿no? Y Los Contemplativos es un itinerario espiritual, un itinerario de autoconocimiento, pero narrativo, ¿no? Donde se cuentan historias que de alguna manera apuntan al misterio de la identidad humana, ¿no? Porque yo creo que la literatura no es otra cosa que una investigación, una indagación, me gusta a mí decir, en la identidad con esos egos imaginarios que son los personajes, ¿no? ¿Y por qué los contemplativos en concreto? Porque yo creo que el gran tema de nuestro tiempo es la contemplación. Es decir, que hoy estamos entrando en un nuevo paradigma. Ese paradigma es la interioridad. Eso significa que hasta ahora hemos pensado que los problemas estaban fuera y teníamos que nos hemos empeñado históricamente en resolver todos los problemas, en conocer el universo, el mundo, y hoy nos estamos dando cuenta de que el problema está dentro. Es decir, que en la medida en que nos trabajamos por dentro, lo de fuera cambia. Este es el nuevo paradigma, ¿no? Y esa manera de trabajarnos por dentro, no es otra cosa que la contemplación, ¿no? Es decir, la contemplación como estrategia, como método para el trabajo interior, ¿no? ¿Y qué es contemplar? Y con esto concluyo, ¿no? Porque le he dicho antes a Lluís que me gustaría que fuese una conversación muy suelta, no soltar una conferencia, ¿no? ¿Qué es la contemplación? Pues tres cosas. Contemplación es, primero, no acción. Primero, moderar esta especie de afán intervencionista que tenemos, ¿no? Primero, no actuar, ¿no? Segundo, no actuar fuera para actuar dentro. La acción interior, ¿no? Y tercero, ¿qué es lo que tenemos que hacer dentro? Mirar amorosamente. O sea, creo que si nos miramos amorosamente, lo de dentro conjura y posibilita que fuera también haya amor, ¿no? Y este libro plantea de manera narrativa ese trabajo de mirada amorosa, ¿no? De manera que mi mirada a los personajes, y confío que también la vuestra, pues despierte la compasión, ¿no? Y eso pues, es el motor de transformación del mundo, ¿no? Dices que es un libro tremendamente personal. Es la historia de tu alma, aunque no necesariamente tu biografía. A mí me conmueve muy especialmente el que tiene que ver con tu experiencia como capellán hospitalario. Tú has destacado el de tu perro Lasca como tu preferido. Dices que es en el que hay más amor, ¿no? Esa cosa, porque yo tengo la sensación, nosotros nos conocemos desde hace 2 años, ¿eh? Claro, preparando todo esto y leyendo y viendo, me da la sensación que te abres en canal, o sea, que de alguna forma te muestras muchísimo. Yo te veo en muchos personajes, en muchas situaciones. Toda mi literatura es un striptease pudoroso. Exacto. Un striptease pudoroso creo que está muy bien resumido. Algunos dicen que tiene poco pudor, pero yo creo que tiene suficiente. Sí, ¿no? Bueno, pues qué decirte, mucha gente me dice, oye, pero tus libros son autobiográficos. Y yo suelo responder, son autoficticios, ¿no? Que quiere decir que todo lo que cuento es verdad, pero nada o casi nada es histórico, ¿no? Es decir, porque la verdad no es exactamente lo que sucede fuera, sino más bien lo que nos sucede por dentro, ¿no? En ese sentido, muchos libros, y confío que los míos sean así, tienen más verdad que lo que realmente normalmente consideramos verdad, ¿no? En estos 2 casos que has citado, el cuento se titula Torre de Observación. Es un cuento en el que recojo buena parte de mi experiencia como capellán hospitalario. Estuve 10 años en la Ramón y Cajal trabajando como capellán allí y, bueno, no voy a desentrañar el cuento, pero en definitiva es un cuento sobre el poder de la contemplación, ¿no? O sea, el protagonista es una persona que está en contacto con los enfermos, entonces en todas las plantas, ¿no? Pero él tiene una habitación, un pequeño apartamento en la planta superior,
Y entonces, bueno, pues abajo está el conflicto, está la mente, está el cuerpo, el dolor del cuerpo, el dolor de la mente, ¿no? Pero arriba está el espíritu, ¿no? Está una gran vista sobre Madrid, porque el cuento sucede en Madrid, ¿no? Y cómo desde arriba él encuentra fuerzas, ¿no? Desde la contemplación para afrontar todo bueno, pues el conflicto del cuerpo, el conflicto del dolor y del sufrimiento en definitiva, ¿no? Y el cuento de Lasca era el nombre de mi perro, que murió hace 1 año y medio. Es mi cuento favorito, quizás es el más sentimental. Es un cuento muy misterioso porque es lo que pasa en la vida de un amo después de que muere su perro, ¿no? O sea, y cómo el perro no se acaba de marchar. Es el fantasma del perro permanece, ¿no? Porque de alguna forma tienen cuentas pendientes, ¿no? Y es un relato sobre cómo nuestras relaciones personales no terminan con la muerte, sino que después de la muerte podemos seguir trabajándolas, ¿no? Es un relato sobre el perdón, sobre la necesidad de reconciliar, porque perro y amo en mi relato se llevan mal, es decir, tienen conflictos, ¿no? O sea, y quizás de todos los personajes de los contemplativos, Lasca es el más inteligente, ¿no? Es el más profundo, ¿no? y el más sabio, ¿no? Quizás porque es el único que no tiene mente, que solamente es cuerpo y espíritu, ¿no? Y por eso pues da una lección, ¿no? al protagonista, ¿no? Hay otros aspectos de estos que no son biográficos, pero que sí lo son, pero que no, que hablas también en algún momento, o sale la marginación eclesial encontrándote en la calle buscando trabajo, en Viena haciendo el doctorado, tu liberación del peso de la cultura y lo sustancial de la transformación personal, ¿no? De ser un neurótico a ser un hombre de paz, ¿no? Quiero decir que esos son ingredientes, Esto ¿no? me decía él antes, preparando un poco la conversación hace un par de horas, me decía, este podría ser un buen título para esta conversación, de la neurosis a la paz, ¿no? Me parece muy... En realidad tengo que decir que es exactamente así, ¿no? O sea, decir que realmente yo era un neurótico, como supongo que, en fin, la mayoría lo sois. Por eso estamos aquí, en definitiva. Y ahora soy un hombre de paz, es decir, que realmente yo me estaba preguntando ahora mismo detrás de este telón, ¿cómo es posible que no esté nervioso? O sea, porque estoy en paz, es decir, porque sé que esto no, aunque pueda parecerlo, no es un acto egoico, sino que es un acto espiritual, ¿no? De transmisión energética, en definitiva, ¿no? Y bueno, pues en el fondo mis libros pues, son un itinerario de cómo se pasa de la neurosis hasta el punto de que me llamaban el Woody Allen de la espiritualidad, ¿no? No os digo más, ¿no? Pero hubo un momento en que yo, en mis diarios, que yo escribo diarios todos los días, en mis diarios escribí, para hablar de mí mismo, ¿no? Divorcio en Manhattan, ¿no? Y este era, digamos, el título que yo ponía a mi ruptura definitiva con el arquetipo de Woody Allen, ¿no? O sea, ya no quiero ser eso, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente creo que ya no lo soy, ¿no? O sea, la paz interior es posible, ¿no? Y no solamente que es posible, sino que es el único fundamento de la paz exterior, de la paz del mundo, ¿no? Sólido. Desde mi humilde opinión, ¿no? Percepción, ¿no? Yo quiero decir, creo que no diré nada, que eres un escritor descomunal. O sea, quiero decir, yo ahí realmente estamos hablando, ¿no? De a qué sirve todo esto, cuál es el viaje interior, pero creo que estamos delante de una obra magna. Yo me cojo a una parte que tiene que ver quizá con mi oficio, ¿no? Que son, yo tengo la sensación, leyéndolo, que he ampliado, que he conocido a personas, no he conocido a personajes. La descripción, la capacidad de describir esos seres es absolutamente descomunal y creo que pasan a formar parte de mi galería de personas a las que conozco o he conocido, porque algunos de ellos ya han muerto, ¿no? Entonces es como... Y esos seres en un detalle, en una percepción que creo que van a ir conmigo para el resto de mi vida, ¿no? Y entonces esto es uno de los aspectos que yo quiero destacar en eso, ¿no?
Y no puedo dejar de nombrar personas que os acompañarán una vez hayáis leído el libro, y no tengo ninguna duda de que os pasará lo mismo con Lita San Román, con Candy, con José Mercandino, este hombre que está en la calle, que no encuentra trabajo, Luis Alfredo, el entrenador de halterofilia, Lois Carballedo, el brother Jacob y Janos, que sirven a ese personaje que es Meister Neumann, el maravilloso Pater Max, ese cura que lo ofrece todo, lo que sea, lo que necesiten los feligreses, no hay distinción, no hay ningún juicio. La viuda de Fanta y esa increíble y fascinante relación con Lois, el doctor Frade y el clérigo de origen alemán Joan von Bovesser. Exacto. Que es con acento catalán. O sea, pero bueno, no tienes algo alemán es tú también, o algo catalán, ¿no? Eso no suena, ¿no? Ese clérigo. Esa relación de que en cada uno, la cuñada, esa cuñada o hermana de don Honorio, esa mujer terrible, esa bruja allí en el velatorio. Estrella del amanecer y Tina, dos caras de una misma moneda que no se encuentran, por no hablar de Lasca, ¿no? Este perro es más humano que ninguno de todos los personajes que he nombrado, y ahí es maravilloso ver cómo tú te muestras, porque ahí es descaradamente que eres tú. Pablo Dorsa al descubierto y la figura entrañable de tu padre. Alberto Ferrer. O sea, Alberto Ferrer, el etíope, ya, un día habrá que hacer un encuentro solo para hablar de él, ¿no? De ese personaje, que luego ya nos contarás, porque este es el primero que escribiste. Sí. La vía media, ¿no? Eso también es el relato con el que termina el libro. Y que es el último, pero es el primero que tú escribes, ¿no? O sea, la última categoría del libro es la vida cotidiana, ¿no? La simplicidad, ¿no? O sea, hay todo un itinerario para culminar en el relato último, que es el valor, ¿no? y lo hermoso de lo más cotidiano. O sea, que hay que correr muchas aventuras para descubrir que la aventura está aquí, ¿no? Aquí mismo, ¿no? Sin más. Y para terminar la lista de personajes, ahí está esta mujer, María José, ¿no? Que no digo a quién acompaña, pero que aparece, que es la mujer, que es esta manera de estar, tiene algo que ver con la Virgen, también con algo que es realmente fascinante de simplicidad, de humildad, de buen hacer. En fin, ahí hay seres que realmente son absolutamente maravillosos. Hay aquí una frase que yo tengo remarcada, solo que dice: las personas resultan especialmente interesantes cuando la vida les abofetea. Así comienza uno de los relatos, me parece, ¿no? Creo que es una de las frases... Sí, exacto, así empieza uno de los relatos. Pues... sí. O sea, primero me resulta muy emocionante ver todo este listado de personajes o personas, ¿no? Realmente yo soy todos ellos, ¿no? Yo soy todos ellos. Los más sublimes y los más bruja, ¿no? Como acabas de decir, ¿no? Porque realmente nuestra alma es poliédrica y porque somos muy contradictorios, y la literatura es un homenaje a esa turbulencia que es la vida entera, ¿no? Y luego que la vida... ¿Cómo era la cita? Repítemela, que me ha gustado mucho. Las personas resultan especialmente interesantes cuando la vida les abofetea. Sí. Es decir, que nosotros solemos dividir las cosas en buenas o malas, o en agradables o desagradables, luminosas o oscuras, pero no sabemos, bueno, esto lo cuento mucho en Biografía de la Luz, mi anterior título, que realmente lo oscuro esconde una entraña de luz, ¿no? O dicho de otra manera, que toda adversidad, por cruda que se nos presente, es una gran oportunidad, ¿no? O sea, que realmente lo bueno casi siempre tiene un comienzo aparentemente... pero que si realmente lo vives con autenticidad, siempre esconde una lección de crecimiento, ¿no? Que, por cierto, es algo que no quiero dejar de decir, o sea, este es un libro que el gran tema de fondo, además de la contemplación, evidentemente, es el crecimiento personal, que es una palabra que muchas veces está muy denostada en ciertos ambientes, ¿no? O el desarrollo interior, ¿no? Pero, sin embargo, yo quiero ponerla de nuevo en valor, porque creo que una gran cosa que quizás no se nos ha dicho lo suficiente, o que al menos creo que es importante recalcar, es que estamos llamados a crecer, ¿no? Es decir, a dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Que yo creo que casi todos fuimos educados para
para servir a los demás, para ayudar, pero no para crecer nosotros, ¿no? O sea, y por eso lo que he ido descubriendo en la vida es que, o sea, mi lema personal es crecer y servir disfrutando. O sea, crecer de cara a mí mismo, servir de cara a los demás, y el criterio para saber que estamos creciendo y estamos sirviendo adecuadamente es el disfrute, ¿no? Entonces, quizás no nos han enseñado a disfrutar, ¿no? Sino más bien a sacrificarnos, ¿no? Y este libro es un homenaje a un crecimiento que produzca disfrute, ¿no? No sé si por ahí va. Me encanta lo de la trilogía del entusiasmo, ¿no? Porque yo no he leído Entusiasmo, pero Biografía de la Luz y Los Contemplativos. Liga un poco con lo que acabas de decir, ¿no? Que hay ese germen. Y me gusta mucho que me lo recuerdes, porque antes me lo has recordado, qué quiere decir. Yo siempre, cuando empecé muy joven, había una frase en un personaje que decía: tengo una gran dosis de entusiasmo en reserva. Wissner era León Silena. Pero el entusiasmo, ¿no? Etimológicamente significa... Sí, la posesión de los dioses, La ¿no? posesión Que de tenemos los dioses dentro, ¿no? O sea, lo he titulado Trilogía del Entusiasmo, estos 3 últimos títulos míos, pero también podría haberlo titulado Trilogía de la Luz, ¿no? Que yo creo que también es un tema que no habíamos conversado antes, pero que es importante, ¿no? Porque yo pienso que mi aportación, ¿no? En fin, al mundo de la literatura va por ahí, ¿no? Dentro de la modestia, evidentemente, ¿no? Pero una literatura de la luz, ¿no? Es decir, porque yo estoy persuadido de que nos hemos enamorado de la sombra, ¿no? O sea, que la literatura se ha enamorado del oscuro, ¿no? Y suelo decir también que prácticamente no hay contraportada de una novela publicada en la actualidad en la que no puedas leer una frase similar a esta. El autor ofrece una visión lúcida y despiadada de la realidad, ¿no? No, o sea, pero es interesante porque asociamos lucidez con ser despiadado, ¿no? Crudo, cruel, oscuro, terrible, ¿no? Y te parece que eso es lo que tiene prestigio, ¿no? Y solamente en contraportadas de mis libros, que ya me cuido yo de que sea así, ¿no? Pues se pueden leer frases como: el autor ofrece una visión lúcida y compasiva del ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que la compasión es más necesaria, es más verdadera que lo impío, ¿no? que lo crudo, ¿no? Y también más difícil, ¿no? Porque claro que lo que sale en la prensa y lo que vemos es el tren que descarrila, pero también hay que contar la historia de los 99 trenes que llegan a tiempo, ¿no? De tal manera que yo creo que Flaubert se equivocó cuando dijo que con buenos sentimientos no se puede hacer literatura, ¿no? Eso es lo que pensaba él, por eso ahí empieza el enamoramiento de la sombra, ¿no? Creo que hacen falta sentimientos para escribir, pero que también los buenos son necesarios, ¿no? Y que el escritor tiene que hacer justicia narrativa a la realidad, ¿no? Y la realidad no son solamente bofetadas, también son caricias y tantas cosas hermosas, ¿no? Y yo no conozco muchos... siempre cuento la anécdota de la bibliotecaria del Ramón y Cajal, que me pidió una lista de 100 novelas que ayudasen a los enfermos a morir. Me pareció de una gran ingenuidad, ¿no? O sea, pues le di el título, le di nada más un título, ¿no? Que es El Principito de Saint-Exupéry. Porque es que no es fácil encontrar novelas que ayuden a entregar la vida, ¿no? O a atravesar un momento complicado, ¿no? Y este libro, Los Contemplativos, pues quiere ser un libro que genera esperanza, ¿no? en la condición humana, pero no moralina, ¿no? A ver si la gente tiene... No, sino porque realmente uno cree que eso es lo justo y lo real, ¿no? O sea, Hablas de que quizá este sea tu último libro. pero eso no se lo digas, hombre, porque entonces ya... me quitas. Dices: es fuerte la tentación de cerrar aquí esta aventura, la del escritor. Y hablas de la paz de la que por fin gozas. Has hablado ya de ella. Cerrar círculo. Esto ya a lo mejor de la neurosis a la paz, yo creo que esto ya ha salido, ¿no? Vivir para complacer es el camino más directo a la infelicidad. Muy bueno, ¿eh? Esto lo has dicho tú. Sí, sí. Bueno, la verdad es que después de esta presentación que estamos teniendo en este momento y de este acto tan precioso, dan ganas de decir, pues aquí lo dejo, ¿no? Punto final, porque creo que es importante retirarse a tiempo.
Es decir, no hay nada peor que una, en fin, una decadencia prolongada, ¿no? O sea, pienso en parábolas, lo digo con todo respeto, ¿no? Como por ejemplo Milan Kundera, ¿no? que tiene títulos sobrecogedores, extraordinarios, que han pasado y pasarán a la historia de la literatura, ¿no? Pero tiene algunos últimos títulos, sobre todo el último, que es realmente totalmente prescindible, ¿no? Quizás porque es importante saber retirarse, ¿no? En todo caso, yo digo esto en el último capítulo del libro, lo titulo Telón, y no es un cuento, sino que es una especie de epílogo donde yo hago una confesión de mi ars poética, de mi manera de escribir, ¿no? Y ahí es donde digo que ciertamente escribir pues sigue siendo para mí muy importante, porque es un estilo de vida, es una manera de estar en el mundo. Escribo siempre, más allá de que luego se vaya a publicar o no, pero más importante que escribir es estar en paz y ser un hombre de paz, ¿no? O sea, y creo que también eso exige un tiempo de cuidado grande, o sea, que eso no se improvisa, ¿no? Y quiero seguir escribiendo, por supuesto, pero lo que sobre todo quiero es ser un hombre de paz y poder ayudar a la paz de los demás, ¿no? Por eso digo que no sé si será mi último título o no. Seguramente no, ¿eh? O sea, no os preocupéis, si es que os preocupáis. Pero lo importante es no lo que hacemos, sino lo que somos. Puede ser que no sabes cuál es el que viene después. No lo sé. ¿No? Hay algo ahí que se cierra, hay algo que sí. de alguna forma puede ser que... ¿no? Sí, porque yo me noto en un periodo, en un momento de cambio vital, de renacimiento, o sea, creo que está, y eso es muy bonito, ¿no? Y de génesis, ¿no? Y en el fondo lo que estoy descubriendo es que solamente cuando estamos naciendo realmente, la vida es realmente interesante, cuando no repetimos, ¿no? Sino que recreamos de manera sorprendente, ¿no? Que si no hay sorpresa, si no hay... y lo que muchas veces nos impide asistir al milagro de una biografía es que nos agarramos a nuestras experiencias, a nuestros logros, ¿no? Y la principal enseñanza es el desapego, ¿no? El saber soltar, porque entonces estamos profundamente abiertos, ¿no? Y en esa apertura, pues la vida es posibilidad pura, ¿no? Y entonces es cuando sucede el milagro, sucede la magia. O sea, esto es un milagro y ese es el resultado de realmente vivir sin agarrarse, ¿no? Soltando, ¿no? Que por cierto la palabra absoluto significa absolver, soltar, ¿no? Vivir para el absoluto es vivir sin agarrarse, ¿no? Y bueno, la tentación de agarrarse al personaje, de agarrarse a cualquier cosa, es grande, ¿no? Y bueno, de alguna forma he escrito para aprender a soltarlo todo, así que aunque os quiero mucho, os suelto. Hay un aspecto que yo me sentí interpelado en el telón, ¿no? Que dice, la gente no quiere arte, sino consejos morales, ¿no? Y yo con la biografía de La Luz me la he leído 2 veces. Estaba haciendo aquí El Príncipe Constante y estaba leyendo, y cuando terminé volví a empezar. Creo que no me queda nada por subrayar, ¿no? Pero es esta cosa, ¿no? Que hay algo como que te da, como si te diera la teoría de cómo afrontar la vida, ¿no? Pero como tú sueles hacer también, zarandeas y decir, bueno, y eso puede llevar a que la narrativa tiene menos aceptación a lo mejor que el ensayo, porque el ensayo es más ese recetario. Sí. Y lo otro es la vida. Y creo que un poco de eso a mí me ha venido bien, porque el libro en este sentido al principio dices, biografía del silencio, biografía de la luz. Bueno, había leído así El amigo del desierto, había leído pues el olvido de sí. Pero claro, aquí estamos en otra, ¿no? Es lo que menos has hecho de las narraciones. Han sido más ensayos, ¿no? ¿Ganan los ensayos que las narraciones? En realidad no, ganan las narraciones, pero los ensayos, como digo ahí, pero son los más celebrados. Los que han tenido, precisamente porque la gente quiere más consejo moral que no apertura de posibilidades total, ¿no? O sea, yo creo esto que acabas de decir, creo que es un hecho, ¿no? O sea, este libro, Los Contemplativos, son 7 parábolas. Son 7 parábolas, ¿no? Y las parábolas dejan muy descolocados. O sea, que inmediatamente queremos sacar las conclusiones, la moraleja, nunca mejor dicho, de la historia, pero los verdaderos relatos de la vida no tienen moraleja, ¿no? Sino que simplemente son como
como un bisturí que entra para perforarnos por dentro y para dejarnos heridos, ¿no? Y dejarnos reconfortados, pero también cuestionados, ¿no? O sea, y en ese sentido, la literatura no puede ser complaciente, debe ser un poco incómoda, ¿no? Y o sea, el ensayo nos da más, es la sabiduría de la certeza, esto es así, y entonces yo me la apropio, mientras que la ficción es la sabiduría de la incertidumbre, no sabemos, ¿no? Y cómo podemos convivir con este no saber, esa es la cuestión, ¿no? O sea, cómo podemos convivir serena y alegremente con el no saber, ¿no? En la medida en que lo hacemos, la vida se abre, ¿no? O sea, y la literatura, el arte, la espiritualidad es para eso, ¿no? Claro, tenemos la tentación de meterlo todo en un cajón, ¿no? Pero, como digo en Biografía del Silencio, por cierto, no es lo mismo un león que un león enjaulado, ¿no? Un león enjaulado pues, no es lo mismo que un león, ¿no? Y la literatura pues, intenta mostrar lo que es un león, ¿no? O sea, y que esa jaula que es un libro pues, sea lo menos jaula posible, ¿no? Está ¿no? ¿Por qué el libro? ¿No? Hablo de mi experiencia. A mí me acuerdo que cuando lo terminé de leer te mandé una nota de voz y digo, estoy zarandeado, estoy abrumado, o sea, hay algo ahí como que me ha sacudido, ¿no? Porque es, bueno, este pasar de lo que tú has dicho, ¿no? A la vida, ¿no? Y la vida por ella misma a veces no tiene explicación, es más un... Kafka decía que los libros tienen que ser un puñetazo en la cara del lector, ¿no? Está bien el puñetazo, también una caricia, no solamente un puñetazo, ¿no? Pero que un libro te descoloque, como tú me comentaste que te había producido de Los Contemplativos, yo creo que es o que te conmueva, o que te zarandee, como tú habías dicho, pues es extraordinario, porque significa que no pasamos como gatos sobre ascuas sobre la vida, ¿no? Sino que hay algo que nos provoca, que nos incita, que nos hace repensar las cosas de manera diferente. A mí me interesa vivir así, ¿no? Y los libros que más me han zarandeado, que más me han gustado, son los que me han obligado a releerlos una y otra vez, a plantearme quién soy yo, a seguir buscando. Es decir, que los libros, la palabra en general, tiene una gran potencia de transformación. Yo siempre digo que las palabras cambian el mundo, el silencio nos cambia a nosotros, pero yo, por ejemplo, no sé, recuerdo cuando yo leí Los ojos del hermano eterno de Stefan Zweig, no sé, tenía pues 15 años, pues fue un mazazo, ¿no? Y así con algunos libros, ¿no? No más de 7, 8, 10 libros que han sido muy transformadores, ¿no? Y cuando uno se ha encontrado con eso, pues lo que quiere escribir son libros así. O sea, por eso, cuando la gente me dice, por ejemplo, qué bien escribes, para mí eso es un piropo muy pobre, ¿no? O sea, en cambio, me dice, tu libro me ha cambiado la vida. Esto sí, ¿no? Esto sí. Porque ves cómo es la ambición del escritor, no tiene límite, ¿no? O sea, es decir, decía una anécdota, ¿no? De que, no sé si Ian McEwan, este famoso escritor, que decía que el rey de Suecia puede estar dándote el premio Nobel mientras te estás echando la mano, tú puedes estar pensando como escritor, es muy poco el caso que me hacen. O sea, que la ambición del escritor es brutal, ¿no? Yo además pienso, y como estamos ahora aquí con Lope, y es un ejemplo, ¿no? que creo que de esa biografía que haces tú, de tu alma, contando, que es, y hago el paralelismo de Lope, porque Lope o sea, lo que genera en el escenario es vida, no es teatro. Hay algo que él está dispuesto a eso. Es que el teatro de verdad es vida, ¿no? Esa es la cuestión, ¿no? Y la literatura de verdad es vida, ¿no? Los grandes autores, por eso yo digo que eres un gran autor, porque haces esa traslación de la vida a la literatura, ¿no? Pero eso es lo que te zarandea, esto es lo que te realmente, porque si no, eso puede ser una historia muy bien contada. Claro. La literatura está al servicio de la vida, ¿no? O sea, es decir, que realmente, igual que este acto, ¿no? O sea, este acto, en realidad lo importante no es el libro Los Contemplativos, o sea, por mucho que esto sea la excusa que nos haya reunido, lo importante es la vida. O sea, celebrar
que las palabras nos siguen moviendo, que seguimos teniendo ganas de crecer, que la paz es posible, que nos podemos reír, llorar con las historias ajenas, que las historias ajenas son las nuestras. O sea, esto es lo interesante y todo lo demás está al servicio de esto, ¿no? De poner las emociones, los sentimientos, ¿no? Hay un relato de que no hemos hablado que se llama Biografía de la sombra, que es el más extenso de esta colección, que es el relato más sentimental, más apasionado, más loco, más surrealista que he escrito nunca, ¿no? Y que es un homenaje a esto, ¿no? A la zozobra de las emociones, a la confusión de los sentimientos. Es profundamente romántico, ¿no? Y no sé por qué estaba diciendo esto, pero bueno. Estábamos sobre la en pasionalidad, que fuera vida, sí, ¿no? exacto, por la vida, exacto, sí, sí. Por el tema y es un dato lleno de vida, ¿no? Como espero que, bueno, pues sean todos los demás. Yo no sé si ha salido o no esta cosa, el libro de Jalik son 10 tiempos. Tú creo que dices es importante que se lea en orden. Sí, sí, sí. Hay un recorrido, hay uno que es en medio que hace de bisagra o que sí, ¿no? No sé si... O sea, yo lo que he hecho ha sido seleccionar las categorías de estos 10 tiempos que me parecen más esenciales, que son 7 de las 10, ¿no? Y he articulado este itinerario, lo he respetado en un 90%, el itinerario de Alex, pero me he permitido un 10% de corrección tal y como yo lo veo, ¿no? O sea, y ese itinerario, por resumirlo brevemente, es el siguiente, ¿no? O sea, el libro empieza con el cuerpo, la historia de dos ancianas que hacen tai chi, ¿no? Y entonces, cómo son las mujeres más felices del barrio, ¿no? Y cómo son no solamente las más felices, sino las más jóvenes, las más risueñas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a contar más del relato para que disfrute de la sorpresa, porque el cuerpo es la puerta de entrada de la vida espiritual, ¿no? O sea, la corporeidad como vía de la interioridad, ¿no? O sea, luego el segundo, la categoría después del cuerpo, es el vacío, es decir, que todos hemos atravesado seguramente vacíos en la vida, crudos, vacíos existenciales, vacíos afectivos, sentimentales, vacíos económicos, laborales, de todo tipo, ¿no? Y cómo con una serie de actitudes esos vacíos pueden, o sea, vacío y plenitud, ¿no? Son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Cómo ese vacío, detrás de esto te está esperando una posibilidad de realización personal extraordinaria, ¿no? Entonces es la historia de un hombre que le va todo fatal, pero que se fía de encuentros anacrónicos, en este caso de encuentro con un profesor de gimnasia, ¿no? O sea, que se pone a hacer ejercicio, ¿no? También, y esto le abre a una cosa completamente insólita en su vida, ¿no? Y a la aparición de lo misterioso, incluso de lo sobrenatural, ¿no? Luego la tercera categoría es la sombra, ¿no? O sea, decir que todos atravesamos momentos sombríos en la vida, momentos de bueno, bofetadas, dificultades, no solamente vacíos, sino oscuridades, tinieblas, ¿no? Momentos depresivos, ¿no? Y este cuento, que es Biografía de la sombra, lo titulo así, es una crítica a la cultura, ¿no? Y una crítica a la vocación artística, ¿no? Que a veces se sublima de tal manera que se pierde la vida, ¿no? Y al poder del oscuro, en definitiva, ¿no? Que nos puede arrollar y arrastrar, ¿no? Es decir, que no es para nada una cosa kitsch, sino que nos hace cargo bueno, pues de las dificultades que tenemos todos, ¿no? Luego está este que tú dices, que es el que sirve de bisagra, que es sobre la contemplación, este que sucede en el hospital y que, bueno, que de alguna manera el mirar el cielo hace que todo tenga un color y una temperatura diferente, ¿no? Y luego está el cuento que se llama Casa Giratoria, sobre la identidad, que aprovecho para decir que se va a hacer una versión, mi hermano Luis va a hacer una versión teatral de este relato, que es el relato más misterioso, porque en definitiva todo el camino del crecimiento interior, la pregunta que plantea es ¿quién soy yo? ¿No? Y la verdad es que no lo sabemos quiénes somos, no lo sabemos, ¿no? O sea, si nos viene una respuesta, desconfiar, porque es una respuesta de la mente, no del yo profundo, ¿no? La vida es para convivir serena y alegremente con esta pregunta, ¿no? Y este relato es un relato, en definitiva, sobre el nuevo paradigma, ¿no? Que es la interioridad, ¿no? Bueno, y concluyo ya con los dos últimos,
que solamente respondiendo a esta pregunta, respondiendo con la vida a esta pregunta, podemos empezar a reconciliarnos con todo. Ahí viene el cuento de Laska sobre el perdón, ¿no? Y por último el cuento de la Vía Media sobre la simplicidad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, que todo culmina en lo más cotidiano, que está preñado de verdad y de belleza, pero que no sabemos verlo hasta que no hacemos todo este recorrido, ¿no? En muchas de tus secciones están los elementos sobrenaturales, ¿no? Ya un poco lo has apuntado, ¿no? Un ángel, un bosque, una casa que gira, un paisaje que no sabemos si es, no es, una tormenta que de repente aparece. Sí. Bueno, nosotros pensamos que la vida es sota, caballo y rey, pero la vida no es sota, caballo y rey, la vida es toda una baraja, ¿no? Del cual nosotros conocemos nada más 3 cartas, ¿no? Es decir, que es evidente que hay muchísimo más allá de lo que podemos ver y oír. Hay mucho que en la medida en que te limpias la mirada, te limpias los oídos, pues el corazón empieza a descubrir pues todo eso que llamamos misterioso, mágico, sobrenatural, pero que realmente forma parte de... Ahora, por ejemplo, bueno, no sé si contar, es una anécdota, ¿no? Del poder de lo mágico, ¿no? O sea, venía hace muy poco en un vuelo y a una compañera que venía conmigo en este viaje le dijeron que eran 2 vuelos, ¿no? Que desde el primer vuelo le dijeron que podía viajar hasta la ciudad de Bogotá, pero que Bogotá-Madrid no podía hacerlo porque no había billete, ¿no? Y entonces, es que no lo vais a creer, pero yo dije, espérate, vamos a centrarnos en este viaje, vamos a hacer una meditación de 1 hora para que haya billete, ¿no? O sea, eso digo, yo dije que ibas a reír y no lo ibas a creer. O sea, fue llegar a Bogotá, ir al mostrador y decir, nos han dicho que no hay billete, pero hay billete, aquí lo tienen ustedes. O sea, tal cual, ¿no? O sea, así que yo le dije a esta compañera, ¿ves el poder de la meditación? Y quedé como un rey. Por dentro estaba asustado, lo reconozco. Una pregunta, con 35 o 38 años, o en el caso de Lita San Román, haciendo tai chi, ¿puede realmente modelarse una persona? Porque ella habla que tenía un carácter irascible, un carácter tosco, y de repente Lita San Román, creo que no desveló nada, si es una mujer que sabe saborear los días grises, que le encuentra sentido a la muerte. Que hay en ese primer capítulo una oda a la vejez, que realmente es maravillosa. Yo creo que es uno de mis personajes más bonitos, este de Lita, que es una anciana de 88 años, que es una mujer que disfruta de todo. Disfruta de todo, ¿no? Y hay un momento donde se está muriendo esta señora, ¿no? Y entonces el protagonista se le acerca y le pregunta, ¿cómo estás? Y ella le responde, disfrutando. Realmente, o sea, podemos pensar que esto es ficción, pero realmente es posible, lo he visto. O sea, lo he visto, ¿no? O sea, es decir, que hasta lo que nos parece más oscuro, como la muerte, o sea, hay personas con un grado de evolución humana y espiritual tal que lo pueden gozar. O sea, es que es... Entonces, claro, cuando yo veo que esto es así, pues yo digo, yo quiero ser así. Lo que quiero disfrutar. O sea, por ejemplo, este acto, pues no me quiero poner nervioso, quiero disfrutarlo, ¿no? O sea, no compensa ponerse nervioso, ¿no? O sea, el disfrute es el gran tema. El disfrute es el gran tema de la vida, ¿no? El verdadero disfrute, ¿no? O sea, porque disfrutar no es otra cosa que estar en comunión con la realidad, de que no hay separación, que somos uno, ¿no? Eso es lo que produce el gozo, ¿no? El disfrute, ¿no? Y ser uno es lo que nos da miedo, por eso realmente casi nunca disfrutamos en plenitud. Tenemos ahí algo, un prejuicio, la mente, una duda, una sospecha que nos paraliza, ¿no? Pues purificar todo eso para realmente ser uno con la vida, ¿no? No tener ningún tipo de bloqueo, ¿no? Y eso es lo que representa este personaje, que evidentemente es una iluminada, ¿no? Y a lo que aspiramos todos, ¿no? Y eso podría ligar, ¿no? Cuando hablas del libro, dices es un libro luminoso, pasando por las sombras, como no puede ser de otra forma, una escritura sin ego, o muy poco, escrito en estado de gracia,
y con puridad de intención. Bueno, eso es lo que tienen que decir los lectores, pero sí es cierto o sea, yo creo que para que un acto sea noble... El único libro que no he peleado, lo he disfrutado, que es lo que acabas de decir, ¿no? Sí, para que un acto sea noble, o sea, y realmente pues tiene que tener tres condiciones. Una primera es la puridad de intención, es decir, que realmente tú lo hagas, en este caso he escrito un libro, no para tener éxito o no para ganar dinero, o en fin, otras motivaciones que pueden ser comprensibles, pero no dejan de ser algo bastardas, ¿no? O egoicas, ¿no? Sino que lo hagas realmente para crecer y para servir, ¿no? O sea, entonces primero eso, la puridad de intención, ¿no? Segundo criterio, disfrutarlo. O sea, cuando escribes y no disfrutas, o vives y no disfrutas, o hablas y no disfrutas, hay algo, puedes sospechar que hay algo que no está bien, ¿no? O sea, decir que por lo menos que hay que revisar, ¿no? Entonces, como yo ahora mismo estoy disfrutando, espero que la cosa vaya bien, ¿no? Y por último, la última condición sería no tener expectativas, ¿no? Pero sí tener mucha esperanza. O sea, es muy diferente, ¿no? Expectativa es que las cosas salgan como tú quieres, ¿no? Y en cambio esperanza es confiar en que saldrán bien, pero no exactamente como tú quieres, ¿no? Y esas tres condiciones yo creo que en una medida bastante potable lo he vivido en la escritura de este libro, ¿no? Por eso me atrevo a decir que es un libro sin ego o con poco ego, ¿no? O sea, no digo con nada de ego porque seguramente, bueno, pues siempre se cuela algo y tampoco pasa nada, ¿sabes? Es que no se trata de la pureza absoluta, ¿no? O sea, y sí que es verdad que, salvo un relato que me torturó durante un tiempo, para que precisamente no sea 100%, ¿no? Sino que haya algo que seguir creciendo, pues es verdad que el resto los he disfrutado mucho escribiendo, me lo he pasado muy bien, ¿no? Me he reído y he soñado pues, cómo sería cuando los otros lo leyeran también. Y, no sé, he sido muy feliz escribiéndolo y ahora ya pues lo entrego y me olvido, ¿no? Ya. Y para servir, yo creo que terminaré leyendo un fragmento Estupendo. de Frank Jalix, del maestro, que creo que... Aquí. Que creo que glosa muy bien el camino hecho por Pablo, y a ver si estáis de acuerdo. Estamos en este mundo para hacer que se rediman los aspectos oscuros en nosotros y en los demás. Solamente el amor logrará hacerlos desaparecer. Cuando un ser humano recibe amor, podrá ir admitiéndolos cada vez más, logrando así su redención. Quien recorre este camino no lo hace únicamente para sí, sino también para otros. Si alguien desea ayudar a otros en este proceso de redención, deberá irradiar mucho amor. Se equivoca el que cree que podrá colaborar con su ayuda en la redención del prójimo sin someterse él mismo intensamente al proceso de redención. Todo hombre irradia lo que es. La irradiación toca al hombre por dentro a nivel de la contemplación. Allí se da la verdadera redención. Todo trabajo con seres humanos, trátese de curación de almas u obras caritativas y sociales, depende en sus resultados más de la purificación propia que de la diversidad de actividades. Un aplauso. Un aplauso. O sea, lo que dice ese texto al final me parece maravilloso, es decir, que la intensidad y la eficacia de una vida es mayor si el acento se pone en la transformación personal, en la purificación, que no en lo externo. O sea, esta es la idea, ¿no? Fundamental, ¿no? Que no es otra cosa que el paradigma de la interioridad, ¿no? Y luego me gusta mucho de este texto, bueno, todo Jalix me entusiasma, pero que él pone mucho el subrayado de una categoría del acervo cristiano, que es la palabra redención, ¿no? Que es una palabra que se está perdiendo en el lenguaje religioso, pero no significa, redención significa la transformación del oscuro en luminoso. Eso es lo que significa redención, ¿no?
Es decir, que cuando tú atraviesas algo negativo, tienes la posibilidad, precisamente con la mirada amorosa, de lo que decía antes, de convertirlo, de redimirlo, ¿no? De transformarlo en algo positivo, ¿no? Y yo creo que ese, bueno, pues que ese es el mensaje espiritual por excelencia, ¿no? Que nosotros, con una mirada amorosa sobre nosotros mismos, podemos transformarnos, ¿no? Y este puede ser un bonito final, ¿no? O sea, podemos seguir ofreciendo, seguir creciendo para dar la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.